En 1922, en una ciudad industrial del medio oeste estadounidense llamada Cincinnati, nació Doris Mary Ann Kappelhoff, quien después sería mundialmente conocida como Doris Day. Aunque la infancia de Doris transcurrió en un ambiente que combinaba los valores tradicionales de una familia con raíces alemanas y las dificultades económicas propias de las comunidades obreras. Su historia personal demostraría que la vocación artística puede aflorar incluso en medio de la adversidad. A lo largo de las décadas, el nombre de Doris Day se convertiría en sinónimo de la novia de América, esa imagen de inocencia y optimismo que Hollywood cultivó. Sin embargo, su vida real fue mucho más compleja, marcada por una serie de pérdidas emocionales y económicas que chocan con la imagen luminosa que proyectaba en la pantalla. El tránsito de la pequeña Doris, nacida en un barrio de Cincinnati, a la superestrella de Hollywood que llenaba las salas de cine con comedias románticas de gran éxito, no fue nada sencillo. Su familia, de ascendencia alemana, intentaba arraigarse en Estados Unidos con la esperanza de prosperar. La música y el baile formaron parte de la infancia de Doris, quien mostró un talento natural para el ballet y el claqué. Desde muy temprana edad se apuntó a concursos de baile, a menudo ganando el reconocimiento local. De hecho, la joven Doris participaba en bailes y exhibiciones en distintos teatros, y parecía que su vocación se orientaría definitivamente a la danza. Fue precisamente el baile el que forjó su primera ambición profesional. Sin embargo, un accidente automovilístico a los 15 años cambió su destino para siempre. Un tren de mercancías chocó con el coche en el que viajaba, causándole graves fracturas en la pierna derecha que le impidieron continuar con el rigor que demandaba el baile profesional. Durante la prolongada convalecencia en cama, se produjo ese momento fortuito de descubrimiento. A través de la radio, escuchaba canciones de artistas como Ella Fitzgerald, tratando de imitar cada entonación. Su madre, Alma, captó su enorme potencial vocal y le consiguió clases de canto con la reconocida profesora Grace Rain. Esta última, tras apenas unas pocas lecciones, ofreció a Doris un programa especial convencida del enorme talento de la muchacha. Recuperada parcialmente de sus lesiones, Doris, animada por su madre, decidió probar suerte en el mundo del espectáculo como cantante. Con apenas 17 años, en 1939, se presentó a una audición ante el líder de banda, Barney Rapp. Este le sugirió cambiar su apellido, Kappelhoff, considerándolo demasiado largo para los afiches publicitarios. Se inspiró en la canción Day After Day, que Doris había cantado en la prueba, para rebautizarla simplemente como Doris Day. Así nació una estrella musical, aunque pocos imaginaban que su voz terminaría conquistando escenarios nacionales, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1945 grabó Sentimental Journey junto a la orquesta de Les Brown. Aquella canción se transformó en himno para los soldados estadounidenses que regresaban al hogar, necesitando calidez y esperanza. Esta notoriedad musical terminó abriéndole las puertas de Hollywood. El director Michael Curtiz, legendario realizador de Casablanca, la eligió para su cinta Romance on the High Seas, 1948, casi por casualidad, ya que la cantante Julie London no se presentó a la prueba. Curtiz, impactado por la frescura y sinceridad de Doris Day, decidió jugársela por aquella joven que aseguraba no tener experiencia actoral. Contra todo pronóstico, la cinta la lanzó a la fama en el mundo del cine. Con su sonrisa radiante, su voz de matices versátiles y un carisma genuino, Doris se instaló rápidamente en la industria. Hacia principios de la década de 1950, Day realizó varios filmes para Warner Brothers, que se percató de su oro en bruto y le ofreció papeles en comedias musicales de gran éxito. Películas como Calamity Jane, 1953, le permitieron consolidarse no solo como cantante,
sino como actriz de innegable talento. Su interpretación le valió el reconocimiento popular y la canción Secret Love ganó el Oscar a la mejor canción original. Sin embargo, su talento dramático también afloró en cintas como Love Me or Leave Me, 1955, donde interpretó a la cantante Ruth Etting y demostró ser capaz de enfrentarse a pesos pesados como James Cagney. En 1959, la comedia romántica Pillow Talk inauguró la fructífera colaboración con Rock Hudson. El filme fue un éxito en taquilla y le otorgó a Day una nominación al Oscar. Durante los años siguientes, se convirtió en la principal estrella de la industria cinematográfica, rompiendo récords de taquilla entre 1960 y 1964 y situándose repetidamente en la cima del box office estadounidense. Solo Shirley Temple había logrado tal proeza previamente, confirmando a Doris Day como una de las actrices más rentables de la historia de Hollywood. Frente a las cámaras y en el imaginario colectivo, Doris encarnaba la inocencia, el optimismo y la dulzura. Pero, lejos de ese perfil idílico, su vida privada estaba repleta de angustias, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Tuvo 4 matrimonios y varios fueron desafortunados. El primero, con Al Jordan, un trombonista mentalmente inestable, acabó en divorcio tras episodios de violencia doméstica. Del segundo, con George Waitler, se separó antes de alcanzar el éxito absoluto en el cine. Más tarde se casó con Martin Melcher, cuyo rol sería decisivo en la faceta más oscura de su biografía. Martin Melcher, con quien Day contrajo matrimonio en 1951, se convirtió en su representante y tomó las riendas de sus finanzas. A simple vista parecía un compañero comprometido con el éxito de su esposa, pero la realidad era mucho más compleja. Con el tiempo, Melcher, asesorado por el abogado Jerome Bernard Rosenthal, llevaría a cabo inversiones muy cuestionables que, al fallecer él en 1968, dejaron a Doris Day en la bancarrota sin que ella tuviera la menor idea de lo que sucedía con su patrimonio. Fue un golpe devastador. Una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood se hallaba inmersa en deudas descomunales. Cuando Melcher falleció repentinamente el 20 de abril de 1968, Doris, sumida en el dolor, se enteró de que él y Rosenthal habían dilapidado los ahorros de toda su vida. Además, descubrió que, sin su consentimiento, estaba comprometida con una serie de programas de televisión para saldar las deudas contraídas a sus espaldas. El shock fue inmenso. A los 46 años, y con décadas de exitosa trayectoria a sus espaldas, debía encabezar un show televisivo llamado The Doris Day Show, para intentar pagar aquellas cifras que desconocía adeudar. La serie de televisión, contrariamente a lo que ella deseaba, la mantuvo 5 temporadas en antena, 1968 a 1973. Aunque no le entusiasmaba al inicio, Day asumió el control creativo junto a su hijo, Terry Melcher, y así logró cierta estabilidad financiera. Al mismo tiempo, inició una batalla legal contra Rosenthal que se extendió desde 1969 hasta 1974. El proceso fue complejo, pero finalmente, en 1979, recibió una compensación importante que aliviaba la situación económica en la que se había visto atrapada. La resiliencia de Doris Day no solo se demostró en la resolución de sus problemas financieros, sino también en un giro vital hacia la defensa de los animales. Tras su retiro parcial del foco mediático, se mudó a Carmel by the Sea, en California. Allí se volcó en la ayuda a los animales, creando la organización Doris Day, Animal Foundation y otras iniciativas similares. Impulsó campañas de esterilización y refugio que, años más tarde, serían pioneras en el ámbito de la protección animal. Su amor por los animales se remonta a la infancia, pero alcanzó un nivel de dedicación impresionante en su madurez.
cuando comprendió que su fama podía servir para dar voz a los que no la tenían. Paralelamente, mantenía un hotel llamado Cypress Inn en Carmel, famoso por admitir mascotas y promover la cultura pet-friendly. Este establecimiento simbolizaba la nueva esencia de Doris Day. Ya no era solo la estrella de Hollywood, sino la mujer solidaria que luchaba por causas que consideraba justas. Además, continuó recibiendo homenajes. Fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2004, un Grammy honorífico por su carrera musical en 2008 y otros premios en reconocimiento a su legado artístico y humano. A pesar de estas deferencias, Doris era famosa por no gustar de las apariciones públicas y solía rehusar invitaciones que implicaran grandes ceremonias. Su carácter se había forjado a través de los golpes de la vida, y ella prefería la serenidad de Carmel y la compañía de sus animales antes que el constante escrutinio mediático. En 2011, sin buscarlo demasiado, tuvo un inusual regreso a la escena musical con la publicación del disco My Heart, que incluía grabaciones inéditas producidas por Terry Melcher antes de su fallecimiento. Dicho álbum llegó a las listas de popularidad en el Reino Unido y la convirtió en la artista con más edad en registrar un éxito de ese tipo con material nuevo. La historia de Doris Day sirve como reflejo de la dualidad de Hollywood. Por un lado, la energía optimista de los musicales y las comedias románticas, su radiante sonrisa y aquella voz inconfundible. Por otro, las traiciones financieras y los desengaños personales que amenazan con devorar todo logro obtenido. Ella fue una luchadora silenciosa, capaz de renacer tras cada adversidad. Aunque su rostro dulce haya quedado grabado en la memoria colectiva como la personificación de la alegría estadounidense, su verdadera fuerza radicaba en la capacidad de levantarse tras cada caída. Cuando falleció el 13 de mayo de 2019, a los 97 años, lo hizo de forma discreta, coherente con su carácter reservado. Había dejado claro que no deseaba ni funeral ni ningún homenaje público. De ese modo, su despedida contrastó notablemente con la pompa hollywoodense, a la que en otras circunstancias se habría hecho honor. Su adiós fue austero, pero la estela que dejó resulta indeleble. Películas icónicas: Calamity Jane, Pillow Talk, The Man Who Knew Too Much, canciones que son parte de la banda sonora del siglo XX y una férrea dedicación a la defensa de los animales. Por ello, la vida de Doris Day se lee como una gran lección sobre la tenacidad y la generosidad. Desde la adolescente que cantaba en la radio mientras se recuperaba de un accidente, hasta la señora de Carmel que repartía su tiempo entre cuidar a mascotas desvalidas y participar de vez en cuando en algún evento de caridad, se mantuvo fiel a sus convicciones, a pesar de los dolores causados por matrimonios fallidos, la traición financiera y la responsabilidad de un estatus que nunca buscó con desesperación, pero que acabó definiéndola ante millones de espectadores. Su viaje vital demuestra que en Hollywood las sonrisas más luminosas suelen ocultar sombras profundas. En la figura de Doris Day resplandece esa dualidad, la estrella cinematográfica que, estando en la cima, ignoraba que la fortuna que generaba se evaporaba por la falta de escrúpulos de un marido y su socio. La artista que tras caer en la ruina supo levantarse y con una mezcla de temple y pragmatismo recuperar parte de lo perdido. Y finalmente, la persona que optó por un camino de empatía hacia los seres más vulnerables, en lugar de un retiro glamurosamente vacío. La moraleja de su historia radica en la capacidad de sobreponerse a la explotación del sistema y a los abusos de confianza, para redescubrir la importancia de mantenerse fiel a la propia esencia. Esta primera parte de la historia, centrada en Doris Day, ilustra cómo la muchacha de Cincinnati logró brillar a pesar de los obstáculos y los engaños, transformando cada revés en un impulso para alcanzar no solo la fama artística, sino también la plenitud personal que encontró en la defensa de los animales
y en la privacidad que tanto llegó a valorar. Para entender mejor la evolución de Doris Day dentro de la industria del entretenimiento, conviene repasar el contexto en el que le tocó desenvolverse. Los años 40 y 50 en Hollywood estuvieron marcados por el sistema de estudios, en el que las grandes productoras, Warner Brothers, Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox, RKO, Columbia Pictures y Paramount, monopolizaban la producción y distribución de películas. Cada estudio tenía a sus estrellas firmadas bajo contratos a largo plazo, y éstas debían acatar las decisiones de los jefes de producción, quienes determinaban qué papeles interpretar, cómo vestir e incluso cómo manejar la prensa. Doris Day firmó con Warner Brothers, cuya maquinaria promocional impulsó su imagen de mujer dulce y confiable. De esta forma, construyeron su reputación como la novia de América. Películas como Tea for Two, 1950, On Moonlight Bay, 1951, By the Light of the Silvery Moon, 1953, y otras producciones de corte familiar reforzaron esta percepción. Así, se convirtió en un rostro habitual de la comedia musical, un género que resultaba idóneo para su talento vocal y su personalidad risueña. Pero su estrellato alcanzó una nueva dimensión en la transición hacia la comedia romántica sofisticada, cuando, a fines de los años 50, compartió escenas con Rock Hudson en Pillow Talk, 1959. Esta película desató un fenómeno taquillero y cultural, pues la dinámica entre el seductor personaje de Hudson y la inocente pero ingeniosa heroína encarnada por Day sintonizó perfectamente con la moralidad cambiante de la sociedad estadounidense. La cinta logró un enorme éxito, lo que derivó en colaboraciones posteriores como Lover Come Back, 1961, y Send Me No Flowers, 1964. El público deseaba verlos juntos, y la química entre ambos se prolongó fuera de la pantalla como una amistad sincera que duró décadas. Rock Hudson, mucho después, revelaría en privado su homosexualidad, un secreto que Day respetó completamente. Este vínculo cercano con Hudson mostró un lado leal y protector de la actriz, que contradecía las caricaturas que la mostraban como una mujer ingenua y superficial. Entre 1960 y 1964, Doris Day fue la reina indiscutible de la taquilla estadounidense, llegando a superar a figuras masculinas como Cary Grant, Rock Hudson y Dean Martin. Fue un logro extraordinario, puesto que las actrices en Hollywood siempre han luchado por obtener roles relevantes y salarios justos, en un entorno tradicionalmente dominado por hombres. Este ascenso sostenido convirtió a Doris Day en una de las pocas mujeres capaces de asegurar el éxito comercial de una producción. Mientras la luz brillaba intensamente en su carrera, su vida sentimental daba traspiés. Después de varios matrimonios fallidos, se aferró a la idea de que Martin Melcher la ayudaría a afianzar su posición. Sin embargo, el camino que él le trazó resultó desastroso en el plano económico. Aunque Melcher asumía el papel de esposo y representante, su estilo de gestión era errático y a menudo arriesgado. Doris se dedicaba a trabajar, grabar música, protagonizar películas y programas de televisión, mientras confiaba ciegamente en que su marido y el abogado Rosenthal cuidaban de sus intereses financieros. Los orígenes de esta desastrosa administración se remontan a la época en que Melcher y Rosenthal empezaron a invertir en negocios de dudosa rentabilidad, además de arrastrar gastos excesivos en propiedades. La compleja red de sociedades y deudas contraídas a nombre de Doris Day se le ocultó hasta el momento de la muerte de Melcher. La desprotección legal de las artistas de Hollywood en aquellas décadas, sumada a la ingenuidad de Doris respecto a la contabilidad, generó la tormenta perfecta. Durante el velatorio de Martin Melcher, Doris recibió la noticia de que no solo estaba arruinada, sino que tenía deudas enormes y, por si fuera poco,
estaba obligada por contrato a protagonizar una serie televisiva a la que ni siquiera había dado su consentimiento. Este golpe emocional vino acompañado de la necesidad urgente de seguir trabajando para evitar la bancarrota total. Fue entonces cuando, con la ayuda de su hijo Terry, se embarcó en la producción de The Doris Day Show, que se emitió con relativo éxito pese a que ella no amaba la televisión. En paralelo, Doris Day decidió demandar a Jerome Bernard Rosenthal, iniciando un proceso judicial largo y desgastante. La demanda alegaba fraude y mala gestión de los fondos, entre otros cargos. Tras una prolongada batalla legal que se extendió durante años, el juez le dio la razón y estableció una indemnización multimillonaria. Aún así, el daño económico y psicológico se había consumado. Fue un ejemplo de cómo una de las estrellas más acaudaladas de Hollywood podía caer víctima de la ambición y la deshonestidad. Superado el trance financiero, la actriz se orientó paulatinamente hacia un retiro más tranquilo en Carmel by the Sea. Su faceta de filántropa y defensora de los animales se robusteció e impulsó campañas de adopción y refugio que, años más tarde, serían pioneras en el ámbito de la protección animal. Fundó la Doris Day Animal Foundation, que hasta el día de hoy sigue activa, promoviendo la esterilización y la asistencia médica a mascotas sin hogar. Su amor por los animales se remonta a la infancia, pero alcanzó un nivel de dedicación impresionante en su madurez, cuando comprendió que su fama podía servir para dar voz a los que no la tenían. Es interesante destacar que la vida de Doris Day, aunque repleta de escándalos ocultos y sinsabores, mantuvo siempre una imagen pública de decencia y optimismo. Pocas veces se permitió hablar abiertamente de sus matrimonios o de la traición financiera que sufrió. Prefería responder con sonrisas ante la prensa. Incluso cuando se difundió el rumor de que Martin Melcher era el principal culpable de su ruina, ella nunca se mostró totalmente rencorosa, llegando a afirmar que tal vez él también fue engañado. Esa compasión, o quizás ingenuidad, forma parte del aura que siempre la envolvió. Con el nuevo milenio, los medios reivindicaron todavía más su figura. Varias generaciones revisitaron sus películas y canciones, comprobando que su legado, lejos de ser algo anticuado, respiraba una sinceridad y un encanto atemporales. Su interpretación de «Que será, será» en la cinta de Alfred Hitchcock, The Man Who Knew Too Much, 1956, se volvió un himno filosófico y popular, refiriéndose a la aceptación de lo incierto del futuro con esperanza. Doris Day, con un registro vocal distintivo, supo rescatar la esencia de esa canción y convertirla en un éxito duradero. Aún en su vejez, siguió recibiendo llamadas de admiradores y periodistas. Muchos querían que hiciera apariciones especiales o que aceptara premios honoríficos en ceremonias multitudinarias. Sin embargo, ella eligió su propio camino. En Carmel, vivía rodeada de perros y gatos rescatados, atendiendo ocasionalmente llamadas de la prensa y participando en eventos de caridad, pero sin el afán de recobrar la fama a toda costa. Había descubierto, de manera dolorosa, que la celebridad conlleva una gran fragilidad cuando los lazos de confianza son corrompidos. Su testamento vital se manifestó al solicitar que no se realizaran grandes actos fúnebres. Al partir el 13 de mayo de 2019, dejó un vacío en la cultura popular, pero también un ejemplo único de estrella que fusionó carisma, talento y empatía. Con cada película suya que se vuelve a ver, con cada reproducción de Sentimental Journey o Secret Love en la radio, y con cada labor de la Doris Day Animal Foundation, se mantiene vivo el recuerdo de una mujer que, aunque tocó las nubes del estrellato, nunca dejó de ser humana ni perdió la sensibilidad para sentir y transmitir amor. El caso de Doris Day también sirve como advertencia para entender cómo Hollywood, con todo su brillo, puede volverse un terreno fértil para el engaño y el abuso de poder.
muchas otras estrellas han sido víctimas de personas sin escrúpulos que manejaron sus fortunas, pero quizá ninguna ejemplifica tan claramente el contraste entre la imagen inmaculada y la cruda realidad de la traición financiera como Doris Day. Su entereza final al aceptar el trabajo televisivo impuesto, pagar las deudas y aún así dedicar su vida posterior al bienestar ajeno, demuestra la clase de espíritu inquebrantable que poseía. Por otra parte, su rol como madre también fue esencial. Terry Melcher, su hijo, se convirtió en un reputado productor musical de la escena californiana, involucrado en la carrera de bandas influyentes. De hecho, llegó a relacionarse con Charles Manson en el contexto de intentar valorar su talento musical, y fue la intervención de Doris Day, que pidió a su hijo que se mudara de casa, la que pudo haberle salvado la vida, dado que ese mismo domicilio fue escenario del asesinato de Sharon Tate en 1969. Este episodio añadía un matiz más a la historia de Day, que en el momento más difícil de su vida, la muerte de Martin Melcher y el descubrimiento de las deudas, casi sin saberlo, estaba protegiendo a su hijo de uno de los episodios más macabros de la crónica negra de Hollywood. En la recta final de su existencia, muchas personalidades del mundo del espectáculo rindieron tributo a su legado, desde vecinos en Carmel que admiraban su calidez humana, hasta artistas como Paul McCartney o Tony Bennett que alabaron su voz inconfundible y su influencia en la música popular. Sin embargo, a ella le interesaba más el bienestar de los animales y la tranquilidad personal, que volver a encarnar aquel rol de novia de América que tanto se explotó en el pasado. Al concluir esta primera parte, centrada en la trayectoria de Doris Day, podemos afirmar que su legado representa el arquetipo de la estrella que, a pesar de sufrir abusos, engaños y pérdidas dolorosas, halló la fuerza interna para reconstruir su vida y volcarse hacia causas que le dieron verdadera paz. Hoy, al revisar sus filmes o escuchar sus canciones, recordamos no solo a la intérprete carismática, sino también a la mujer que nunca dejó de amar la vida, incluso cuando las circunstancias parecieron ensombrecerla. Así concluye esta extensa mirada a la vida y obra de Doris Day, símbolo de resiliencia y ternura en el firmamento de Hollywood.